Ni duende, ni niño artillero, ni vengo a dinamitar nada. Sé lo que vengo a plantear aquí. Porque son una bola de delincuentes, porque hay un pacto de impunidad que ustedes tienen. Este es un tema del ministro Saldívar, pobre de la presidenta, con esos asesores. Que esta reforma tiene nombre y apellido, lleva dedicatoria. Amigos de la mayoría, los están usando. En la calenturienta imaginación Que se evita que se sigan usando amparos como un recurso para dilatar sentencias firmes, especialmente en materia fiscal. Esto que usted propone, senador Ladrón, tiene violación expresa del artículo 14 constitucional. El pueblo que me conoce sabe que yo soy ladrón de Guevara. Los ladrones de a de veras están por allá. A los de Alito, a los que vienen con un amparo abajo desde que nacen. No pueden andar libremente en la calle ellos, porque en efecto son verdaderos delincuentes. Por eso les preocupa esto, a cumplir con la ley, Senadores que es lo que y más senadoras, le duele por favor, a los orden. del fin, a la crónica del fin. Compañeras senadoras y compañeros senadores, las Comisiones Unidas de Justicia, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos ponemos a su consideración el dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este dictamen no es producto de un trámite cerrado, sino de un proceso plural y transparente. Realizamos audiencias públicas con especialistas, expertos, litigantes, académicos y representantes de organizaciones sociales. Escuchamos voces críticas, visiones diversas y propuestas técnicas. El resultado que hoy presentamos refleja esa deliberación franca, abierta y pública. La reforma persigue tres objetivos fundamentales: modernizar el juicio de amparo incorporando de manera clara el uso de herramientas digitales, hacer más eficiente y ágil el procedimiento, cerrando espacios a la dilación y el abuso de esta noble institución, y preservar el carácter garantista, reafirmando que es un recurso efectivo de defensa frente a los actos de autoridad. Pero todo se encierra en un fin último: fortalecer al juicio de amparo como escudo ciudadano frente al poder, pero al mismo tiempo cerrar los resquicios que han permitido abusos procesales que afectan al interés colectivo y con ello el desarrollo del país. Sus aspectos principales en su contenido son los siguientes. En primer lugar, el interés legítimo. Se define con mayor precisión esta figura. Debe traducirse en una lesión jurídica individual o colectiva, real y diferenciada, cuya reparación produzca un beneficio cierto y no hipotético o eventual para la persona quejosa. Esta modificación evita demandas basadas en intereses abstractos, la sobrecarga de los tribunales con juicios de amparo sin fundamento y fortalece la seguridad jurídica, pero sin cerrar la puerta al acceso a la justicia de colectivos que acrediten afectaciones efectivas. La suspensión del acto reclamado se mantiene como instrumento esencial de protección, pero se establecen límites en casos sensibles: lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, actividades sin concesión y deuda pública. La protección al mínimo vital, salarios, alimentos, vivienda, queda garantizada. De esta forma se protege a la persona sin permitir que la suspensión sirva para encubrir actividades ilícitas ni lesivas para el desarrollo de nuestro país. El juicio de amparo digital. Se introduce expresamente la posibilidad de tramitar en línea promociones, notificaciones y expedientes. Esto moderniza el juicio, reduce tiempos y costos, amplía el acceso en cualquier punto del país. La vía digital será opcional, de modo que nadie quede excluido por carecer de medios tecnológicos. Quienes no cuenten con medios tecnológicos podrán seguir acudiendo a la vía tradicional. Plazos y eficacia procesal. Se fijan tiempos ciertos para notificaciones y resoluciones que antes quedaban indeterminados.
Se prevén sanciones para prácticas dilatorias y se ajustan artículos que generaban retrasos innecesarios. La finalidad es que el amparo sea, en los hechos, un procedimiento pronto y expedito, como lo ordena la Constitución. Armonización fiscal y administrativa. Se ajustan normas del Código Fiscal y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para impedir que recursos o juicios se utilicen con fines dilatorios en el cobro de créditos firmes. Se protege así la hacienda pública sin desconocer el derecho de los contribuyentes a un recurso efectivo. Durante el proceso de audiencias públicas también escuchamos diversas críticas, preocupaciones legítimas. Permítanme responder desde esta presentación de manera que podamos atenderlas con objetividad. Se dijo que el interés legítimo se restringía. El dictamen demuestra ya lo contrario. Recoge la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y mantiene abierta la vía del amparo tanto para la sociedad civil como para la defensa de los derechos colectivos, pero con la claridad necesaria para evitar abusos o distorsiones en su uso. Se ha dicho que limitar suspensiones en temas como la deuda pública o el sistema financiero debilita la protección constitucional. Lo cierto es que la reforma distingue, preserva el derecho de las personas a un mínimo vital y admite la suspensión definitiva cuando se acredite la licitud de los recursos. Con ello se protege a la persona sin poner en riesgo la estabilidad financiera ni el interés general. Se advirtió que las excusas por imposibilidad de cumplimiento abrirían la puerta a la impunidad. Fue una preocupación en la que muchos coincidimos, el tratar de sostener que la imposibilidad jurídica y material iban a excluir de responsabilidad a los funcionarios o a las autoridades responsables. Esa propuesta quedó fuera del dictamen final. Hoy ratificamos que las sentencias de amparo son plenamente obligatorias. Termino, Presidenta. Se señaló que el amparo digital podría excluir a personas sin acceso a Internet. Por eso el dictamen lo hace opcional. Se abre una puerta nueva sin cerrar la existente. En conclusión, este dictamen es fruto de un trabajo legislativo serio, informado y plural. Fortalece al juicio de amparo sin desnaturalizarlo. Lo moderniza sin excluir a nadie. Lo hace más eficiente sin sacrificar garantías. Muchas gracias. A continuación, el uso de la palabra de la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Tiene la palabra hasta por 10 minutos. Gracias, senadora presidenta, con su permiso. Al pueblo de México le decimos que nuestro movimiento es sumamente responsable de su quehacer legislativo, de su momento histórico trascendente. Lo sabemos. El eje medular del Estado son las personas y su máxima protección. Atendemos siempre a la progresividad de los derechos humanos. Es por ello que celebramos audiencias públicas donde participaron académicos, expertos en la materia, legisladoras y legisladores para solventar, adecuar y perfeccionar este dictamen en materia de ley de amparo. Las instituciones, las leyes y el porvenir lo edificamos solidariamente el Estado y las personas. Nadie queda fuera y en este dictamen se ha demostrado. A todos se les escucha. Su voz es muy valiosa para nosotros y hemos, insisto, demostrado que somos un Congreso de puertas abiertas. Queremos hacer en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo una enorme distinción al senador Javier Corral Jurado y al senador Enrique Insunza Cázares, que con el encomiable trabajo de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos llevaron a buen puerto el presente dictamen que hoy estamos discutiendo. Nuestro respeto y consideración para ustedes. Señoras y señores senadores, hoy discutimos una reforma sumamente relevante, un instrumento jurídico creado en México
y que generosamente obsequiamos al mundo. Un mecanismo que defiende a las personas de los abusos de poder. Me refiero al juicio de amparo. Hoy, el juicio de amparo evoluciona, se adecúa a los tiempos y a las necesidades, mejora en beneficio de las y los mexicanos. Desde 2011, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, surgió un nuevo paradigma. Las personas como el objetivo medular del Estado. Las autoridades deben respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos. Y el mejor canal de protección, sin duda, ha quedado demostrado, es el juicio de amparo. Es la primera línea de defensa de las personas frente a actos arbitrarios de la autoridad. Por ello, es sumamente necesario fortalecerlo. Con este dictamen se genera mayor certidumbre en las interpretaciones erróneas del interés legítimo. Amplía su definición. La adición del artículo 5 de la Ley de Amparo precisa que el interés legítimo requiere una lesión real, actual y diferenciada, y que la anulación del acto reclamado produzca un beneficio cierto y directo. No se limita la defensa de intereses colectivos o difusos en materia ambiental, de salud, de derechos laborales o sociales, de comunidades y pueblos originarios. La reforma no asimila el interés legítimo al interés jurídico. Al contrario, lo diferencia con claridad, evitando que quede reducido únicamente a quienes acrediten afectación directa a sus derechos subjetivos. Asimismo, se fortalece el régimen de suspensión al establecer con precisión la hipótesis de improcedencia, siempre privilegiando el interés social y el orden público. De esta forma, se impide que la suspensión sea utilizada para obstaculizar políticas públicas, eludir responsabilidades fiscales o mantener actividades ilícitas como el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo. Otro avance fundamental es la consolidación del juicio de amparo digital, que brinda una justicia más accesible, ágil y cercana a la ciudadanía, sin afectar los tradicionales medios de promoción. El modelo se plantea en forma opcional y progresiva. Se establecen plazos y sanciones frente a dilaciones procesales. La justicia tardía deja de ser justicia. Por ello, se fijan términos claros para la emisión de resoluciones y para la admisión de demandas y recursos. En el ámbito fiscal, esta reforma impide que los medios de defensa se utilicen como pretexto para frenar la recaudación de créditos fiscales firmes. Con ello se cierra la puerta a prácticas abusivas que afectan la capacidad del Estado para financiar programas sociales, infraestructura y políticas públicas en beneficio del pueblo. El juicio de amparo se moderniza, se vuelve más ágil, más accesible, más eficaz, sin renunciar a su esencia, la protección frente a los abusos de autoridad. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votaremos a favor de este dictamen porque reconocemos en él un esfuerzo por consolidar un poder judicial que sirva al pueblo, que no esté al servicio de élites ni de intereses particulares y que coloque en el centro de su actuación la defensa de los derechos humanos, un derecho justo que defienda al pueblo de México. Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros senadores. Gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Carolina Villano Austria del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Tiene la palabra hasta por 10 minutos. Con su permiso, señora presidenta.
aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. José María Morelos y Pavón. Compañeras y compañeros legisladores, el juicio de amparo es una de las instituciones más valiosas que ha construido el pueblo de México para protegerse de los abusos del poder. A lo largo de nuestra tradición jurídica, el juicio de amparo se ha consolidado como la gran aportación mexicana al constitucionalismo mundial. Históricamente, el juicio de amparo se ha erigido como el instrumento de control de constitucionalidad más trascendente del sistema jurídico. Su relevancia radica en que desde su origen fue concebido para limitar los abusos de poder y garantizar que ninguna autoridad esté por encima de la Constitución. Sé que hoy dicen, no se va a quitar el juicio de amparo. Claro, no se va a quitar, se va a restringir la admisión, se va a restringir la suspensión, se va a restringir la ejecución de la sentencia. En conclusión, dejan al pueblo desamparado. Ahora van a proteger al pueblo, van a proteger al gobierno o a los poderosos del pueblo bueno. Eso es lo que van a hacer con esta reforma. Ahora mismo estábamos viendo cómo estaban presionando ahí al presidente de la Comisión de Justicia, a Javier Corral, para que regrese un artículo transitorio que ya habían logrado eliminar varios compañeros senadores y que hoy quieren regresarlo para violar la Constitución en su artículo 14 y hacer esta ley retroactiva. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hoy todo es cómo recaudamos más dinero. ¿Por qué? Porque quebraron a México. Todo es ver cómo se hacen de recursos. No les importa la justicia, no les importan los derechos humanos, no les importa nada. Y de paso hacen venganza. Espero sea la última venganza de López Obrador, porque también hoy nos recuerda claramente que los amparos y varias acciones constitucionales detuvieron sus proyectos arbitrarios con los que violaba la ley, que se hacían sin impacto ambiental. Se pretende también eliminar el interés legítimo, aunque dicen que suavizaron ese artículo. No lo suavizaron, lo enredaron igual. Significa que ya no será posible acudir a los tribunales para defender causas colectivas como la protección de ríos, bosques o ecosistemas. Es decir, van a poder los poderosos, los que quieren saquear a los pueblos indígenas, los que quieren aprovechar nuestros recursos, hacer lo que se les hinche la gana. La iniciativa también abre la puerta a que las autoridades incumplan sentencias con la excusa de que existe una imposibilidad material o jurídica para obedecerla. Claro, van a decir, sí, me ordenan que te haga una cirugía, pero no tengo medicamentos, no tengo especialistas. ¿De qué sirve haber ganado un proceso tortuoso en el que tuviste que invertir tiempo y dinero? El problema es que hoy una papelería, una tortillería, un taller o un restaurante podrán ser clausurados de manera arbitraria y sus dueños no tendrían cómo defenderse. No se trata solo de los ricos, se trata de pequeños comerciantes, de pequeños empresarios. Ese es el tema fundamental. Si la unidad de inteligencia financiera congela cuentas, las personas afectadas no podrían obtener una suspensión provisional para subsistir. Si se revoca un permiso o un negocio, tendría que cerrar y esperar años a que se resuelva el juicio. Están quebrados y están viendo de dónde sacan dinero.
Se acabaron los fideicomisos, se acabaron los ahorros, hicieron la deuda al doble, hicieron varios gastos obsoletos, obscuros, en proyectos que no funcionan. Y hoy ya no saben de dónde sacar dinero para poder subsistir. ¿Y castigan a quién? Al pueblo, que ustedes dicen defender. Otra regresión profunda está en la suspensión de efectos generales. Con esta reforma se confirma lo aprobado en la anterior reforma constitucional y se obliga a que cada persona presente su propio amparo. Esto, sin duda, encarece y dificulta el acceso a la justicia, dejando sin defensa a gremios, sindicatos y asociaciones que históricamente han protegido derechos colectivos. Con esta decisión se excluye a miles de mexicanos y mexicanas que no cuentan con recursos económicos o conocimientos técnicos para litigar de manera individual. Habrá que preguntarle al presidente de la Corte, que dice que es indígena, ¿qué opina de que se va a desproteger así a las comunidades indígenas? En los últimos ajustes que se hicieron al dictamen, no se corrigió nada sustantivo. Todas las causales de improcedencia se mantienen intactas y todas favorecen a la autoridad. En el fondo, lo que se busca es debilitar al Poder Judicial, anular los contrapesos institucionales y otorgar manos libres al Ejecutivo. Es un paso hacia la consolidación de un régimen autoritario que desprecia las libertades, que no tolera límites y que legisla pensando en el poder y no en las personas. Por ello, en el PRI vamos a votar en contra de esta reforma. Lo hacemos con plena convicción de que defender el amparo es defender la democracia, los derechos humanos y la dignidad de la gente. Ustedes dicen que en la época neoliberal era mala, pues era tan mala que había un amparo que protegía a todos los mexicanos. Era tan mala que en el 2011 se hizo una reforma constitucional que amplió sustancialmente los derechos humanos, a derechos culturales, a derechos ambientales, a todo tipo de derechos. Hoy están desprotegiendo y los derechos humanos deben ser progresivos, no como ustedes los están haciendo, regresivos. ¿De qué sirve que hayan venido académicos, abogados, expertos a expresar sus inquietudes? Si no se les hizo caso, otra vez se montó ese teatro al que ya están queriendo acostumbrarse. Yo quiero valorar aquí a los presidentes de la Comisión de Justicia y de la Comisión de Estudios Legislativos que hicieron un esfuerzo por esta audiencia, pero claro que no sirvió de nada porque hoy la mayoría vuelve a actuar autoritariamente. Imagínense sin contrapesos. Hasta ustedes, que un día no van a tener fuero, van a sufrir las consecuencias. Sus hijos, sus familias, pero sobre todo sus representados no van a tener cómo defenderse. Ustedes mismos están cavando su tumba. Esto es un boomerang que se les va a regresar absolutamente. ¿Cuándo dejarán de tener soberbia? ¿Cuándo tendrán la humildad de reconocer que el poder no es para siempre? ¿Cuándo van a reconocer que las causas por las que ustedes lucharon hoy son justamente las que ustedes están combatiendo? ¿Cuándo tanta más hipocresía? ¿Que ustedes no representan al pueblo de México? Pues hablen por ellos, defiéndalos, porque este instrumento se hizo para frenar los abusos del poder. No repitan aquí de manera irracional lo que les ordenan repetir. Defiendan al pueblo de México, porque eso vinieron a hacer ustedes aquí. Y ustedes que llegaron aquí por un país de libertades y de democracia, hoy quieren derribar eso que construimos entre todos y todas los mexicanos y sobre todo que construyó la oposición de la que ustedes formaban parte. Gracias, presidenta. Con su venia, presidenta, compañeros y compañeras senadoras. Anoche yo creo muchos nos estuvieron a llame y llame. Yo recibí un montón de llamadas de empresarios que estaban ya casi histéricos, algunos de ellos amigos personales, y pues se ve
que los angelitos de Coparmex hicieron su carrusel tradicional de llamadas y sin duda tienen mañana listo su carrusel de mentiras en medios. Pero ya que no tuve tiempo de atenderles, pues quisiera explicarles hoy aquí en tribuna que la reforma que hoy está en discusión no es más que una modificación legal sencilla, no, es una modificación profundamente ética, política y transformadora. Las modificaciones a la ley de amparo son necesarias para romper con las inercias perversas, para dejar de proteger privilegios y obstaculizar el avance de la justicia social en nuestro querido México. Y para ilustrar estas inercias, me acuerdo mucho de un maestro que me dio clase de amparo en la Escuela de Derecho y decía que el amparo eran como las tarjetas de presentación, que a cualquiera se le daban, que se repartían como si nada, y otros tantos que lo siguen viendo como si fuera un amuleto que puedes traer aquí en la bolsa para protegerte de todo y de cualquier cosa. Pero no, sabemos que el amparo fue creado como un escudo contra los abusos del poder, lo sigue siendo y lo seguirá siendo aún más, porque ese escudo ahora se perfecciona. El anterior, cuando estaba en manos equivocadas, ha sido utilizado como un arma para frenar reformas y para bloquear políticas públicas justas. El amparo debe de servir a todo el pueblo, no solo a una pequeña parte del pueblo. Estas modificaciones van a impedir que un solo actor económico detenga una política pública con impacto nacional positivo, favorable. Uno de los avances es el fortalecimiento de la definición del concepto de interés legítimo, que da certeza también a los derechos colectivos que no fueron anulados con esta reforma. Este concepto es muy importante y apenas se introdujo en nuestra ley de amparo en el 2011, o sea, hace unos cuantos años, pero ahora se precisa con tres conceptos importantísimos: que sea real, actual y diferenciado del resto de las personas. Ese es el gran cambio, esa es la gran transformación del concepto del interés legítimo. Y lo voy a explicar bien fácil. Ya existiendo en la ley el interés legítimo, en el 2015 se dio un caso que fue un agravio para todo el pueblo de México por unos jóvenes en Veracruz apodados los Porquis, que en el 2015 violaron a una muchachita de manera tumultuaria y que usaron el amparo para escapar de la ley. Algunos de ellos finalmente fueron condenados y uno de ellos incluso todavía sigue libre, y uno de los juzgadores encarcelado y después liberado precisamente por el abuso de esta figura. Eso ilustra la necesidad de perfeccionar el interés legítimo en nuestro amparo. Tengamos siempre presentes, compañeras y compañeros, que la justicia se construye de abajo para arriba, siempre desde abajo, para que las voces de los pueblos, de las comunidades, de las mujeres, de las juventudes, de quienes históricamente han sido silenciados, tengan el mismo derecho a ser protegidos que los grandes capitales, que tampoco nadie se los quita. Un aspecto importante a resaltar en esta reforma es que en un país territorialmente tan diverso como el nuestro, donde millones y millones viven lejos de un tribunal, la digitalización del proceso de amparo es un acto de justicia en sí mismo. Que cualquier persona, desde la sierra o la costa, pueda promover un amparo sin tener que trasladarse cientos de kilómetros. No es solo eficiencia, es acercar la justicia al pueblo. Por eso ahora con el Plan C
seguimos construyendo el humanismo mexicano como columna del Estado, una reforma de sensibilidad social que actualiza el marco normativo a la realidad que vive nuestro México. Ya mucho se le ha quitado al Estado, por eso en Morena reconstruimos un Estado fuerte que proteja y defienda al pueblo. Compañeras y compañeros, concluyo. Hoy la mayoría de las y los senadores estamos convencidos de estos cambios necesarios porque queremos un país más justo, más democrático y más equitativo. Esta reforma no solo moderniza un procedimiento jurídico, le quita al amparo el estigma de ser una herramienta que pueda servir al perverso y lo convierte en herramienta efectiva para el acceso a la justicia de todas y todos los mexicanos. Morena, a favor. Gracias. Gracias, presidenta. Con su permiso, estimadas senadoras, senadores, cuando escucho a un sector, estoy seguro de que mañana el juicio de amparo habrá muerto. Cuando escucho estas expresiones, el de la panadería, el de la papelería, la fábrica al lado de la escuela, lo primero que pienso es que solo tienes la necesidad de exagerar cuando vas a decir una mentira. Cuando no tienes ni argumentos jurídicos ni argumentos legales, pero mucho menos tienes argumentos morales. Y entonces hay que exagerar. Vamos a hacer una revisión puntual de lo que está cambiando. Y voy a tomar para esa revisión puntual la mejor intervención que escuché, precisamente puntual, que fue la del voto particular presentado, la de la moción suspensiva presentada por Movimiento Ciudadano. Y decía claramente, 3 puntos son los que nos arrojan preocupación. Primero, el interés legítimo. Resulta, estimados amigos, que la iniciativa decía, hoy la ley simplemente define quiénes son las partes en el juicio. La iniciativa definía el interés legítimo y decía, en la persona quejosa, una lesión jurídica real actual, tiene que estarse quemando la escuela y diferenciada. Y resulta que lo que vamos a votar dice, en la persona quejosa, una lesión jurídica individual o colectiva, real y diferenciada del resto de las personas. ¿Dónde que se esté quemando la escuela para que puedas representar interés legítimo en el juicio de amparo? Falso. Luego dice, y me encanta esa parte, porque dice, un amigo me acaba de llamar hace unos minutos, y perdón por el francés, pero me dijo, entonces se chinga el amparo, se chinga las suspensiones. Resulta que las suspensiones están en el juicio de amparo. Y los que recuerden y hayan leído la ley de amparo saben que el tema de las suspensiones se compone de varias partes que han ido y venido en la ley a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque el instrumento de la suspensión resuelve por épocas, como es natural. Hubo una época en que no existía el lavado de dinero, o no podíamos hablar de huachicol porque no había ninguna forma que nos mostrara esto, pero hoy es una realidad y tiene que adaptarse, y no es de ninguna ofensa, ni se está suprimiendo el juicio de amparo. ¿Saben cuántos requisitos tenía el juicio de amparo para que se efectuara la suspensión? 2, solo 2. Que lo solicite la persona quejosa y que no se siga perjuicio al interés social
ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora va a tener prácticamente 5. Ninguna de estas nuevos requisitos es imposible. Hay que acordarnos que esta es una ley reglamentaria que se dirige también a la autoridad. Es a la autoridad a la que le dice qué debe considerar para dictar una suspensión, para conceder una suspensión, que existe el acto reclamado, que aunque sea de manera indiciaria, se acredite, que del análisis preliminar de los argumentos se desprenda la apariencia de buen derecho y que al ejecutarse el acto se puedan causar daños de difícil reparación. Y aquí el inconveniente está en el 3, porque decían que al ponderar los efectos de la suspensión frente al interés social, el orden e interés público, el órgano jurisdiccional advierta que su concesión no causa un daño. Resulta que de todos estos requisitos que se modificaron, este es el único que ya estaba en la ley. Creo, estimados amigos, que exagerar no es útil para la legislación, pero la parte que más me gusta es esta exageración sobre pretenden darle todo el poder, es todo frente a los ciudadanos, se protege a los funcionarios, se protege al gobierno, se acaba la posibilidad de que los funcionarios tengan que ejecutar una sentencia. ¿Y saben qué? Lo mejor es que esa parte la hicimos nosotros, porque efectivamente, de una manera confusa, se presentaban posibilidades para que fuera todavía más fácil para un funcionario evadir el cumplimiento de la sentencia. ¿Y qué creen? Todas esas no se modificaron, se eliminaron. Las eliminamos nosotros en pleno ejercicio de nuestra función legislativa. El Ejecutivo la mandó y aquí las quitamos. ¿Dónde, amigos, que se quiere acabar con el juicio de amparo? ¿Dónde, amigos, que se está restringiendo al pobre frente al poderoso, al señor de la papelería? ¿Dónde se restringe el juicio de amparo, que ahora, al contrario, lo podrás hacer en línea? ¿Dónde, estimados amigos? En la calenturienta imaginación de quienes no tienen más remedio que exagerar, porque de otra manera la gente, el pueblo, no los va a escuchar. Muchas gracias. Miren, compañeros, el pueblo está cansado de que se abuse del amparo para retrasar la justicia, para alargar procesos sin fin, para evadir responsabilidades. Con esta modificación se cierran esas puertas de impunidad y se abre el camino a un cumplimiento efectivo de las sentencias. Este es el verdadero sentido de la cuarta transformación en la justicia, que los derechos del pueblo se cumplan sin simulaciones, que la ley no se use como escudo de privilegios y que la justicia deje de ser eterna promesa para convertirse en realidad. Fíjense ustedes, ni duende, ni niño artillero, ni vengo a dinamitar nada. Sé lo que vengo a plantear aquí y sabía que algunos iban a empezar a alegar que esta modificación implica una aplicación retroactiva a la ley, prohibida por el 14 constitucional, que señala con claridad que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Sin embargo, no es el caso. La regla general es que la ley se aplica desde su entrada en vigor y hacia adelante. Solo cuando afecta derechos adquiridos de manera previa puede hablarse de retroactividad violatoria. Lo que aquí discutimos
no afecta a derechos adquiridos porque no modifica la esencia del juicio de amparo, sino que precisa su naturaleza jurídica y asegura la correcta aplicación de las normas. Además, dejo en claro que no se tocan derechos colectivos ni individuales. Ninguna persona pierde derechos que ya ejerce. Lo que realmente ocurre con esa modificación es que se evita que se sigan usando amparos como un recurso para dilatar sentencias firmes, especialmente en materia fiscal, con lo que se impide que quienes han sido condenados evadan el cumplimiento de la justicia. Desde la perspectiva de la teoría de la norma, tampoco hay retroactividad, porque el contenido se proyecta de manera prospectiva, aplicándose a los nuevos casos. Incluso muchos de los puntos que ahora se incorporan ya estaban previstos en la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, ya sea de la Suprema Corte de Justicia o de los tribunales colegiados, cuya observancia es obligatoria conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, no puede hablarse de retroactividad cuando lo que se hace es positivar criterios que ya están vigentes y en uso obligatorio por mandato jurisprudencial. Lo que esta reforma en verdad garantiza es un acceso a la justicia efectiva, ágil y transparente, en congruencia con la Constitución, los estándares internacionales en materia de derechos humanos y la propia jurisprudencia de nuestra Corte. Por eso, compañeros, compañeras, reitero, de frente, lo estamos planteando. Esto lo expresamos con claridad porque obviamente estoy a favor de este ajuste, porque no es un tema técnico cualquiera, es garantizar que la justicia llegue a tiempo y sin trampas. La reforma a la Ley de Amparo surge de una verdad irrefutable. El amparo debe de seguir siendo un recurso eficaz, sencillo y expedito, en armonía con la reciente reforma en materia de poder judicial y con el contexto social actual. Yo, previo a subir a esta tribuna y sabiendo el ambiente que se genera por los temores que algunos tienen, les digo que el que nada debe, nada teme. No estamos violentando la Constitución, vamos a votar a favor. Pido a mis compañeros que me sigan con este voto, que es para perfeccionar, que se acabe la corrupción, que se apague la impunidad y que la justicia sirva para el pueblo. ¡Viva el pueblo! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Mucho ánimo! Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, señora presidenta. Para claridad de la Asamblea, pido que se lea el artículo 202 del reglamento del Senado. Reglamento del Senado, artículo 202. 1. Para los debates en lo particular sobre artículos reservados o adicionales, el presidente procede a desahogar cada propuesta registrada de la manera siguiente. Primera, el autor o en su caso un representante de los autores explica al Pleno el sentido y los alcances de la misma. Segunda, se consulta al Pleno si se admite o no a debate. Tercera,
Si no se admite, se tiene por desechada. En su oportunidad se somete a votación el artículo reservado en los términos del dictamen. Cuarta, de admitirse, se levantan listas de oradores en contra y a favor. Inicia el registro, primero el registro en contra. Quinto, concluida cada ronda de 2 oradores en contra y 2 a favor, se consulta al Pleno si el asunto ha sido suficientemente debatido o no. En función de la respuesta, se dispone de lo previsto en las fracciones sexta, séptima del párrafo 1 del artículo 199 de este reglamento, en cuyo caso intervienen hasta 2 oradores en cada nuevo turno. Sexto, de solo registrarse oradores a favor, al concluir sus intervenciones, los 2 primeros, se procede de acuerdo a la fracción anterior. Y séptima, agotada la lista de intervenciones registradas, se declara concluido el debate y, previa lectura por un secretario del texto a considerar, se somete a votación del Pleno. De ser aprobado, se incorpora en el cuerpo normativo. De no ser así, prevalecen los términos originales propuestos en el dictamen y se somete a votación el artículo reservado. Es cuanto, Presidenta. En consecuencia, está a discusión. Tiene el uso de la palabra la senadora Verónica Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, para hablar en contra. Con la venia de la presidencia de la mesa directiva, por supuesto que estamos en contra de esta reserva y lo hacemos porque cuando creímos que por primera vez habían escuchado no solo a los académicos, a los expertos, a quienes invitaron a esos foros que solo fueron simulación, también creímos que por primera vez habían escuchado a los presidentes de las comisiones que sesionaron en conjunto y quienes fueron los primeros en advertir la barbarie que acabamos de escuchar. Creímos honestamente que habían escuchado, pero no lo hicieron, porque en la máxima tribuna del Senado de la República, no cuenta ninguna voz que no sea la que les ordena que se haga lo que pide el Ejecutivo. Y hoy, con esta reserva y con esta propuesta, confirman lo que todos sabemos, que lo único que les interesa es defender su movimiento, pero no están pensando en el pueblo. Y justo cuando creímos verlo todo, aparecen los que del no me vengan a con que la ley es la ley, resultan no me vengan con que lo dice la Constitución. Y sí, qué bueno que lo sepan, que está en el artículo 14 constitucional. Y lo dice claramente, ningún artículo es tan literal como este. A ninguna ley se dará efecto retroactivo. Y vienen aquí a decir que no habrá perjuicio en persona alguna. Les voy a poner un solo ejemplo. En el derecho a la libertad, sí, se van a tener que preocupar algunos. Porque si al día de hoy hay quien tenga una orden de aprehensión y se amparó, con esto que nos presentan hoy vendrán los sobreseimientos. Y por supuesto, para los delincuentes me da mucho gusto que se preocupen ellos, pero para el ciudadano inocente que tiene derecho a la presunción de inocencia es al que están dejando en estado de indefensión. Sí, estos que dicen defender al pueblo, hoy le están quitando el único escudo que tenían para defenderse de ese poder judicial que hoy ustedes dominan. Y quiero parafrasear a un distinguido abogado potosino
a José Mario de la Garza, quien dice que el mensaje de Morena hoy es claro: menos defensa para las personas y más manos libres para la autoridad. Eso en un país en el que el gobierno actual comete muchas arbitrariedades, eso significa una sola cosa: dejar a la gente desamparada ante el abuso de la autoridad y de quien ejerce el poder. Y entonces, el reto será para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y desde aquí le pregunto al ministro presidente, sí, a Hugo Aguilar, ¿habrá de defender la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos o habrá de seguir las instrucciones de los que lo pusieron en ese lugar? Ese es el reto. ¿A quién va a defender realmente la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación? Porque van a llover los amparos ante esta clara violación a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y aquí está el PAN. Seremos nosotros quienes acompañaremos a las y los mexicanos en la defensa de esto que hoy Morena consolida como el gobierno autoritario. Es cuanto, presidenta. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Carolina Villano Austria, del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar en contra. Con su permiso, presidenta. Es verdaderamente increíble que el senador Ladrón se preste a esta violación flagrante a la Constitución. La legitimidad del poder nace de su sometimiento a la ley y a la tutela de las instituciones. Sin esos límites, el poder se degrada en mandato arbitrario. Norberto Bobbio. Quiero decirles, compañeras y compañeros, que ya nada nos sorprende de ustedes. Es increíble hasta dónde han llegado por esa ambición de poder, pero sobre todo por el miedo de protegerse, porque son una bola de delincuentes, porque hay un pacto de impunidad que ustedes tienen. Por eso han torcido la ley, para protegerse. Por eso se han apropiado de los tribunales, porque tienen miedo, ese miedo que tienen todos los dictadores y que cada día son devorados por el poder. Eso es lo que está pasando con ustedes. Esto que usted propone, senador Ladrón, tiene violación expresa del artículo 14 constitucional. La Constitución establece claramente: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nada más falta que digan que esto es en beneficio del pueblo. Pretender que los juicios en trámite se resuelven con base en la nueva ley es una contradicción directa a nuestra Carta Magna. Aquí ustedes juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y hoy lo que han hecho es violarla cada que ustedes quieren. Ese es el abuso que tienen, por eso no les gusta el amparo. Yo quisiera decirle a mi compañera Alejandra Barrales, que estuvo ahí sentada todos los días en las audiencias públicas, si en alguno de esos días alguien habló de este tema, alguno de los que vinieron con la confianza de que los escucháramos, fue un tema de debate. No. Este es un tema del ministro Saldívar,
Pobre de la presidenta con esos asesores. La verdad es que es increíble hasta dónde la están llevando. Los ciudadanos tienen derecho a que su caso se resuelva con las reglas vigentes al momento de presentarlo. Cambiar las condiciones a mitad del partido rompe la confianza en el sistema. El simple hecho de haber admitido un amparo ya genera derechos procesales bajo la ley vigente. Cambiar esas reglas en curso despoja a los justiciables de garantías procesales que ya les correspondían. Si el Congreso aprueba una ley con efectos retroactivos, los ciudadanos no sabrán nunca bajo qué reglas litigan. Las actuales pueden cambiar de golpe. Eso abre la puerta a abusos y a que los juicios sean reconfigurados según conveniencia del gobierno en turno. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos exige que los estados otorguen recursos efectivos y acceso a su defensa. Una aplicación retroactiva vacía de contenido ese derecho porque invalida o reduce amparos ya promovidos. Comunidades que ya acreditaron interés legítimo bajo criterios actuales podrían ser desechadas con los nuevos requisitos. Contribuyentes que ya obtuvieron suspensión con fianzas accesibles podrían perderla, porque ahora se exigía depósito, se va a exigir ahora un depósito total en el Banco de Bienestar o carta de crédito. Hasta ese grado hemos llegado. Litigios ambientales en trámite quedarían sin defensa, porque la reforma elimina la posibilidad de alegar daños futuros. Por eso, hoy queremos decirles que ustedes serán responsables de esta degradación política que vive México. El artículo 1 constitucional y la reforma de 2011 obligan a ampliar derechos, no a recortarlos. Permítame, Perdón, senadora, presidenta. disculpe. ¿Sí, con qué objeto? Por favor, ¿me paran el Senador reloj? Angulo. Mi reloj, por favor. Para preguntarle a la oradora si me acepta una pregunta. ¿Acepta la pregunta, oradora? Sí, con mucho gusto, presidenta. Acepta la pregunta. Gracias. Senadora Carolina Villano, el amparo es precisamente una herramienta para evitar la aplicación retroactiva de las leyes que lesionan derechos adquiridos. Si una nueva norma busca aplicarse a un caso o situación previa y causa prejuicio, procede el amparo por violación al artículo 14 constitucional. Mi pregunta es, ¿debería sugerírsele a esta mayoría que está muy apurada por reformar y toda vez que no le importan foros y quieren reformar en las piernas, sobre las piernas, temas tan fundamentales, de una vez que se quiten las máscaras y que también modifiquen el 14 constitucional, que lo eliminen y que no haya retroactividad en ningún caso para que instalen un sistema autoritario, que es lo que buscan finalmente? Tiene 2 minutos para responder, senadora. Muchas gracias, presidenta. Senador Angulo, ni les dé ideas, porque ahora con la sobrerepresentación que hicieron, con las curules que se robaron en la Cámara de Diputados, pueden hacerlo perfectamente como lo han hecho. Con los senadores de la coalición que de este Senado se llevaron con diversas e inconfesables artimañas propias de mafiosos, lo pueden hacer perfectamente bien. Así es que, sí, precisamente porque son traidores a la patria, eso es lo que son. Pero ¿saben qué es lo que más gusto me da? Que sus nombres ya están registrados en los libros de historia y que sus nietos y sus hijos los van a leer. Eso es lo que más gusto me da, que les van a decir claramente, papá, abuela, ¿por qué hiciste eso que hoy nos está afectando? Pero ustedes están votando porque obedecen. Ustedes están votando porque están pensando en su proyecto. ¿Qué quieren después de esto? No quieren salirse de hoy el privilegio que tienen de estar en el poder, donde se comprometieron a servir al pueblo. Pero no están sirviendo al pueblo. Ustedes están recibiendo instrucciones de cómo votar, ni siquiera leen los dictámenes. Así es que, y créanme que
Es muy penoso escucharlos aquí en tribuna. Se portan como unos farsantes, defendiendo el amparo cuando lo cercenan, cuando hoy han limitado. Aquí escuché a una senadora hablar de cómo combatió mediante el amparo el derecho a la libertad de decidir. Pues hoy no lo va a poder hacer, salvo que esté embarazada. Hoy no lo va a poder hacer, salvo que sea la afectada. No va a poder hacerlo por ninguna otra, y mucho menos lo va a poder hacer un hombre. Eso es lo que tendría que saber esa gran defensora de las mujeres que siempre habla del mismo tema. Eso es una farsante. A ver, concluyó su tiempo para la respuesta. Ahora está solicitando el uso de la palabra la senadora Barrales. ¿Con qué objeto, senadora? Por alusiones, presidenta. Yo también por alusiones. Una vez que se concluya, se podrá dar la palabra para alusiones personales, tanto para el senador Manuel Huerta como para la senadora Barrales. Concluya, por favor, senadora. Sí, presidenta. Ejidos, municipios y pequeños productores que tienen amparos en trámite contra deudas fiscales o proyectos de despojo quedarán desprotegidos. Senadora, el campo sería... Oradora, un momento, por favor. El campo sería de los más golpeados. Ejidos y comunidades ya en juicio podrían ver anuladas sus defensas. El PRI no puede convalidar una reforma que mata los juicios en trámite. No se trata de una diferencia técnica, sino de una violación flagrante a la Constitución. Pero además, esto no lo ensayaron en Campeche, porque ahí está el ensayo de la perfecta dictadura. Gracias, presidenta. ¿Con qué objeto, senador? Sí, pero estaba en el uso de la palabra y no dejó que se interrumpiera para que le hiciera una pregunta. Ahora, para alusiones personales, tiene el uso de la palabra la senadora Alejandra Barrales por 1 minuto. Gracias, presidenta. Para contestar la pregunta de la senadora Villano, no solo no se discutió en ninguno de los ejercicios de las audiencias a las que citamos en este Senado, jamás fue tema en estas audiencias, pero tampoco lo fue en las comisiones donde esto se discutió. Y también señalar que este transitorio no venía en la propuesta original que recibimos desde Presidencia. El único momento donde este tema se tocó fue el día de hoy en Comisiones Unidas, donde nos reunimos para dictaminar, donde el presidente de la comisión nos dijo que por un error se había presentado este transitorio y nos propuso que votáramos para sacar el transitorio. Se votó, como consta en actas, de manera unánime para dejar fuera este transitorio. Y hoy, los mismos que acaban de votar hace unas horas de manera unánime para sacarlo, hoy nos piden a través de una reserva que lo pongamos. La única forma que explica este actuar, pues es haciendo alusión a la ilustre Chimoltrufia, que como dicen una cosa, dicen la otra. Es lo único que nos puede explicar estos cambios de actuación. La ilegalidad no está solo en el proceso, lo que preocupa es que la ilegalidad está en la retroactividad que le quieren aplicar a los 706,000 casos que hasta el 2024 estaban en trámite de amparo, de ser resueltos, y que hoy les van a aplicar esa retroactividad. Ahí es donde está la ilegalidad. Senadora, concluya. Y concluyo, presidenta, confirmamos con esta actuación lo que ya se especulaba,
que esta reforma tiene nombre y apellido, lleva dedicatoria. Eso es lo único que están confirmando. Senadora, concluya, por favor. Ya habíamos visto que a la mayoría legislativa la incongruencia no les duele, pero hoy nos están enseñando que el ridículo tampoco les importa. Gracias, presidenta. Para alusiones personales tiene la palabra el senador Manuel Huerta. Es claro que el pueblo que me conoce sabe que yo soy ladrón de Guevara. Los ladrones de a de veras están por allá. Y eso es parte de la añoranza que tienen del fin, de la crónica del fin, del PRI que ya se está Compañeros y acabando. compañeras senadoras, les pido por favor que haya respeto y orden. Estamos en Imagínense una discusión, quién les va a escuchemos creer al orador. A los del PRI, a los de Alito, a los que vienen con un amparo abajo desde que nacen. No pueden andar Senadores, por la calle les pido libremente. por favor respeto y que escuchen al orador. No pueden andar libremente en la calle ellos, porque en efecto son verdaderos delincuentes. Por eso les preocupa esto. Yo no me preocupa que no entiendan de este debate constitucional que estamos dando. Yo nada más les quiero decir algo y con esto concluyo. Lo que se pierde no es un derecho que ya se tenga Orden ejerciendo, en el pleno, por favor, y sino la pongan pretensión atención. de seguir promoviendo amparos para dilatar el cumplimiento de una sentencia que los condena a cumplir con la ley. Senadores Es lo que y más senadoras, le duele por favor, a los orden. del fin, a la crónica del fin. Gracias, presidenta. Una vez que se ha agotado el extremo señalado en la fracción quinta del numeral 1 del artículo 202 del reglamento del Senado, consulte la Secretaría, la Asamblea, si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Consulto a la Asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes abstengan, a favor de levantar la mano. Un momento. Está suficientemente discutido, señora presidenta. Pidió la palabra para realizar una pregunta cuando estaba la oradora y posteriormente, cuando ya no había lugar, pidió la palabra para hechos. Por tanto, no es pertinente. En consecuencia, solicito ahora a la Secretaría de lectura a la propuesta e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se aprueba. Artículos transitorios. Debe decir, primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Los asuntos que se encuentran en trámite a la entrada en vigor del presente decreto continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que establece este artículo. Segundo, en sus términos, el actual tercero y el nuevo dice el tercero se suprime y el artículo nuevo dice así. Tercero, el órgano de administración judicial contará con 360 días naturales a partir de su entrada en funciones para realizar las adecuaciones al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación que resulten necesarias para dar cumplimiento a lo previsto por los artículos 3, 25, 26, 28 y 30 de la Ley de Amparo. Una vez realizadas las adecuaciones al sistema, el órgano de administración judicial publicará en el Diario Oficial de la Federación y en su propio portal el
Aviso de inicio de registro de usuarios digitales para autoridades. Todas las autoridades de la Federación, entidades federativas, municipios y alcaldías tendrán un plazo de 180 días naturales a partir de la publicación del aviso al que se refiere el párrafo anterior para dar cumplimiento a este decreto y crear sus perfiles en el sistema. Y el nuevo cuarto y último transitorio dice así: 4. El órgano de administración judicial contará con 180 días naturales a partir de la entrada en vigor de este decreto para emitir un acuerdo general que regule la correcta integración tanto del expediente electrónico como físico en el juicio de amparo, procurando en todo momento privilegiar el uso de la tecnología y eficientar el uso de los recursos materiales dentro del Poder Judicial de la Federación, sin menoscabo el derecho de las partes de consultar los expedientes correspondientes. Es cuanto, Presidenta. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Sí se aprueba, señora Presidenta. En consecuencia, se aprueba la propuesta. Los artículos con las modificaciones aprobadas se votarán nominalmente al término de la discusión en lo particular. En consecuencia, continuamos con las reservas. El senador Miguel Márquez Márquez del Partido Acción Nacional tiene el uso de la palabra para presentar su reserva. Tiene hasta 5 minutos. Sonido en el escaño del senador Márquez. Presidenta, cederé el uso de la palabra a mi compañero Marco Cortés. Gracias, muy amable. Tiene el uso de la palabra para presentar la reserva a nombre del senador Miguel Márquez Márquez, el senador Marco Cortés. Marco Sinese, Presidenta. Y debo decirle que lamento que por las presiones naturales de esta arbitrariedad a las que está siendo sujeta, usted me haya negado siquiera la posibilidad de solicitar el uso de la palabra y argumentar para qué razón. En un primer momento lo hice para intentar preguntarle a la oradora y en un segundo momento para registrarlo para hechos. Y usted simplemente no me dio la posibilidad de pedírselo. Y eso es muy malo en la conducción de la mesa directiva. Debo decírselo, Presidenta, con todo respeto, cuando apenas el día de ayer le había hecho saber que había llevado una conducción plural y respetuosa de sus trabajos. Dicho eso, amigas y amigos, quiero hacer un llamado a los diferentes grupos parlamentarios, particularmente los mayoritarios, amigos del Partido Verde Ecologista de México, amigos del PT, amigos de Morena. Miren ustedes lo que hoy están poniéndoles a votación en este transitorio. Una clara violación al artículo 14 constitucional. Una clara violación que habla de la prohibición de la retroactividad. Y yo llamo su atención, amigos, hoy están en un bloque, pero lo que estarían haciendo aquí es poner un gravísimo precedente, porque si hoy a través de una legislación secundaria están haciendo inválido con un transitorio la aplicación de un artículo de la Constitución en materia del amparo,
Yo les pregunto, amigos, mañana en qué materia va a ser, para que también puedan aplicar la retroactividad en cualquier otra materia, porque en un artículo transitorio van a decir la no aplicación tal cual como ahorita lo están haciendo. Me preocupa, por supuesto, que están descafeinando completamente el amparo como el derecho de las y los mexicanos a defenderse contra actos de autoridad. Lo dije en la comparecencia de la secretaria de Gobernación, pero más me está preocupando ya este claro precedente donde el Poder Legislativo, donde el Senado de la República, clara y notoriamente está llevándolos a violar la Constitución en su artículo número 14, dejando un precedente claro y con una Corte además sometida de que a través de cualquier legislación secundaria van a poder aplicar retroactividad en cualquier tema. Amigos de la mayoría, los están usando. Los regímenes autoritarios usan estas estrategias de control, ya no para la oposición, no para perseguirnos o amedrentarlos. Los regímenes usan estas medidas para controlar a los propios, para que no se les salgan del huacal. Hay senadores de la República, de sus bancadas, que no están de acuerdo con esta atrocidad legislativa, con esta violación constitucional. Varios de los que son dictaminadores de esta iniciativa no están de acuerdo, porque es incorrecto, porque es inconstitucional. No se presten. Coordinador de la mayoría y de los grupos parlamentarios, el precedente sería gravísimo. Venimos a legislar, aquí protestamos. Cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, y una legislación secundaria no puede violentar el artículo 14 de la Constitución. Cuiden lo que están haciendo, porque hoy es en el amparo, después van a querer aplicar retroactividad en cualquier otra materia, y lo he dicho aquí el día de hoy. Espero, coordinador de Morena, rectifiquen. Usted lo sabe y varios de los suyos lo saben. Esto que está haciendo aquí, senador, no está bien, coordinador. Es cuanto. solamente aclarando una cuestión. Quiero reiterarle que pidió la palabra para una pregunta cuando ya había concluido el tiempo de la oradora que estaba en tribuna. Posteriormente, di la palabra para alusiones personales. Por lo tanto, no había lugar para hechos porque estábamos en alusiones personales y no en el debate de un tema en específico. Continúo.